Mi nombre es Judas y esta es mi historia. Judas Iscariote. ¿Quién fue ese hombre que traicionó a Jesús? ¿Y por qué? Vamos a sumergirnos en las páginas sagradas y desentrañar la historia detrás del nombre que resuena a través de los siglos. Permanezcan atentos. ¿Quién era Judas Iscariote? Judas Iscariote no es solo un nombre en la lista de discípulos de Jesús, sino un personaje cuyo nombre está marcado por la traición. Formaba parte del selecto grupo de los 12 discípulos elegidos por Jesús y curiosamente, su nombre siempre aparece al final de la lista. ¿Por qué? Ahora, vamos a sumergirnos en la genealogía de Judas. Era hijo de Simón, como se menciona en los evangelios. Pero lo que llama la atención es el apellido Iscariote. ¿Qué significa esto? Algunos creen que podría indicar su origen, posiblemente relacionado con un lugar llamado Quiriote. Aquí entramos en una intrigante discusión sobre el significado de Iscariote. ¿Sería una referencia a un lugar específico o tal vez una designación infame? Algunos sugieren que podría significar hombre de Quiriote, mientras que otros plantean la posibilidad de ser una designación más siniestra, como el hombre de la daga. Vamos a explorar estas teorías. El misterio alrededor de Judas Iscariote es fascinante. ¿Su apellido revela su origen o indicaciones sobre su naturaleza? Los invito a explorar con nosotros las diferentes perspectivas y teorías que rodean este enigma bíblico. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, desempeña el papel de tesorero entre los discípulos. Sin embargo, su integridad se cuestiona cuando se revela que se está apropiando indebidamente de los fondos confiados a él. Durante un momento especial de adoración por María de Betania, que unge a Jesús con un perfume precioso, Judas expresa desaprobación. Sugiere que el perfume podría venderse para ayudar a los pobres, pero su verdadera motivación se revela cuando descubrimos que está frustrado por perder la oportunidad de enriquecerse personalmente. Justo después del episodio en Betania, los evangelistas nos llevan a un encuentro entre Judas y los principales sacerdotes. Judas está dispuesto a traicionar a Jesús a cambio de dinero. Este acuerdo sombrío está en marcha, y la traición de Jesús está siendo planeada. La narrativa destaca cómo la codicia y la falta de aprecio por las acciones significativas pueden llevar a alguien por un camino oscuro. Judas, inicialmente un apóstol confiable, es consumido por la codicia y la traición. El tortuoso camino de Judas culmina en la traición de Jesús. Su falta de comprensión de las verdaderas intenciones de María en Betania y su búsqueda egoísta de ganancia personal lo llevan a un desenlace trágico, donde juega un papel crucial en la prisión y crucifixión de Jesús. La historia de Judas Iscariote sirve como un recordatorio poderoso sobre los peligros de la codicia, la falta de empatía y la traición. Revela cómo las elecciones equivocadas pueden distorsionar el viaje de alguien de un discípulo fiel a un traidor amargo. La narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y valores, recordándonos la importancia de permanecer fieles a los principios éticos, incluso frente a las tentaciones. En el escenario antiguo de la Jerusalén bíblica, Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, hace un acuerdo secreto con los líderes religiosos para traicionar a su maestro. Mateo, el autor del primer evangelio, nos revela los detalles de este acuerdo, donde Judas acepta entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Curiosamente, el pago de Judas es simbólicamente menor que el valor que él mismo atribuyó a un ungüento usado por María de Betania para ungir a Jesús. Esto destaca la ironía y la traición contenida en este gesto. Judas espera pacientemente el momento adecuado para traicionar a Jesús. La narrativa nos lleva a la noche de la celebración de la Pascua, donde Jesús comparte la última cena con sus discípulos. Pablo, en sus palabras, destaca la ironía del momento, refiriéndose a la noche en que Jesús fue traicionado. En la mesa de la cena, Judas está presente. Jesús, consciente de la traición inminente, le entrega un bocado mojado. En ese momento, la Biblia nos cuenta que Satanás entró en él. Jesús, consciente de la traición, instiga a Judas a actuar rápidamente. Judas abandona la cena y se dirige al jardín de Getsemaní, donde Jesús está orando. En el momento más dramático, Judas traiciona a Jesús con un beso, y los soldados lo arrestan. Profecías del Antiguo Testamento, como las encontradas en los Salmos y en Zacarías, se cumplen, señalando hacia la traición planeada desde tiempos antiguos. El trágico episodio de Judas Iscariote pone de manifiesto la complejidad de los eventos que llevaron al arresto de Jesús y su posterior crucifixión, destacando la influencia del dinero, la ironía en las elecciones de Judas y el cumplimiento de las profecías antiguas. Judas Iscariote, conocido por traicionar a Jesús, vivió sus últimos momentos en una espiral de arrepentimiento y desespero. Después de entregar al maestro por 30 monedas de plata, Judas se vio consumido por el abrumador peso de la culpa. Determinado a deshacer el mal que causó, Judas buscó a los principales sacerdotes y a los ancianos, decidido a devolver las ganancias de la traición. Sin embargo, los líderes religiosos, conscientes de la naturaleza traicionera del acto, rechazaron las 30 monedas manchadas de sangre. La negativa de los líderes religiosos precipitó a Judas en un estado de desesperación extrema.
frente a los sacerdotes, arrojó las monedas en el templo antes de dirigirse hacia un destino sombrío, eligiendo el camino del ahorcamiento para poner fin a su agonía. Estas 30 monedas, símbolo de traición, no fueron devueltas al tesoro del templo. En su lugar, se utilizaron para comprar un campo de un alfarero, cumpliendo una profecía de Jeremías y bautizando el lugar de descanso como el campo de sangre. Un nombre que resonaba a la traición de Judas y la naturaleza sangrienta de sus acciones. La narrativa de Mateo destaca la elección trágica de Judas, mientras que Lucas, en los Hechos, proporciona una descripción más gráfica e impactante de su muerte. Judas se precipitó, reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, Hechos 1 y 18, una imagen impactante de la violencia de su final. Además de la tragedia de la muerte física, se proclama la sentencia espiritual de Judas. Jesús, en su oración al Padre, menciona: «He guardado a los que me has dado, y ninguno de ellos se ha perdido, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera». Juan 5 y 12. Judas, llamado hijo de perdición, se apartó hacia su propio lugar, una condena que va más allá de la muerte física, indicando un destino espiritual sombrío. Así, la historia de la muerte de Judas Iscariote es una narrativa de traición, arrepentimiento amargo y un destino trágico que cumple con las Escrituras. Una historia que sirve como recordatorio de los peligros del desvío espiritual y las consecuencias devastadoras de las elecciones humanas. En la pequeña ciudad de Jerusalén, durante los tiempos bíblicos, emerge un personaje oscuro entre los discípulos de Jesús. Judas Iscariote, aparentemente común, alberga en su interior una personalidad oscura. Mientras viajamos por las páginas de la Biblia, descubrimos que Judas es más que simplemente un traidor. Es hipócrita, egoísta, soberbio, avaro, envidioso y codicioso. El apóstol Juan describe a Judas como un ladrón que, incluso ante los pobres, solo piensa en llenar su bolsa. Ante la revelación de Jesús sobre la traición inminente, Judas intenta ocultar su verdadera naturaleza. Con frialdad, pregunta: «¿Acaso soy yo, maestro?», revelando su habilidad para disimular y mentir. La historia de Judas se convierte en un poderoso ejemplo de cómo la naturaleza humana puede corromperse. Se convierte en un instrumento en manos del diablo, como Jesús predijo. La pregunta inevitable se cierne en el aire: ¿quién fue Judas Iscariote? Jesús advierte: «Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado». En el desarrollo de esta narrativa, nos enfrentamos a la trágica trayectoria de Judas Iscariote, un hombre cuyo carácter sombrío lo llevó a la traición. Una historia que nos hace reflexionar sobre la complejidad del bien y del mal, y cómo las elecciones de un individuo pueden tener repercusiones eternas. Concluyendo nuestra reflexión sobre la historia de Judas en la Biblia, surgen percepciones profundas sobre la condición humana, la moralidad y lo divino. Judas Iscariote, como personaje, personifica la dualidad de las elecciones que todos enfrentamos en nuestras vidas. Su traición es un recordatorio vívido del poder del libre albedrío, capaz de dar forma a destinos e influir no solo en nuestras vidas, sino también en el curso de la historia. La traición de Judas, aunque parte del plan divino, destaca el papel de las decisiones individuales en la trama de la existencia. En este intrincado tejido, encontramos espacio para el arrepentimiento y la búsqueda de redención. El final trágico de Judas, con su acto extremo de suicidio, resuena como una advertencia sobre las consecuencias oscuras que pueden acompañar a las elecciones incorrectas y el peso que puede llevar el remordimiento. Sin embargo, la historia de Judas también ofrece espacio para reflexionar sobre el significado más profundo del perdón y la misericordia divina. En medio de las sombras de su traición, vislumbramos la posibilidad de transformación y restauración. El sacrificio de Jesús, central en esta narrativa, revela la amplitud del amor divino, capaz de trascender incluso las traiciones más grandes. Como suscriptores de este canal, los invito a compartir sus percepciones y aprendizajes de esta historia milenaria. ¿Qué despertó en ustedes? ¿Cómo influyó en sus perspectivas sobre el libre albedrío, el perdón y la redención? A través del diálogo, podemos enriquecer nuestra comprensión colectiva y seguir explorando las lecciones atemporales que las narrativas bíblicas ofrecen para la jornada humana. Espero con interés sus comentarios y la continuación de este diálogo enriquecedor.